Emergencia hiperglicémica es un tema que por lo menos en este último tiempo se ha visto bastante. Vamos a hablar un poco de eso también. Es interesante y es un tema que por lo menos todo médico general recién egresado que trabaje en un SAPU debiese conocerlo y entenderlo un poquito más, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Reconocer precozmente la emergencia hiperglicémica, saber a qué nos enfrentamos, conocer y aplicar el manejo inicial. No tenemos que ser expertos en el tema, sino saber qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y por supuesto, identificar las complicaciones más frecuentes. Nuestra hoja de ruta, a modo muy somero, para que vean cómo nos vamos a ir desarrollando en esta presentación, que esperemos que no se forme muy tediosa, ¿ya? Partamos por lo básico, definamos emergencia hiperglicémica. Cuando hablamos de emergencia hiperglicémica, tenemos que pensar en tres grandes conceptos. En un estado metabólico caracterizado por hiperglicemia, asociado a un grado de deshidratación que puede ser variable, leve, moderada o gravemente muy severa, que nos podemos encontrar con estos casos, asociado también a una alteración hidroelectrolítica y a una osmolaridad plasmática secundariamente alterada, y que puede estar acompañado o no de acidosis. Con esta definición logramos englobar los dos grandes síndromes que asocian a este estado. Por lo tanto, las emergencias hiperglicémicas podemos dividirlas en cetoacidosis diabética y en síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Esto es lo que siempre nos enseñan en pregrado en los dos grandes grupos. Actualmente, con el desarrollo de la medicina, podemos también encontrar el síndrome mixto, al cual le tenemos bastante miedo y que es un intermedio entre una cetoacidosis diabética y un síndrome hiperosmolar, sin cumplir ambos criterios o los criterios de ambas entidades, llega a estar como en un medio, en un mixto, como su nombre lo dice. Y actualmente estamos hablando también de la cetoacidosis diabética normoglicémica, que voy a hablar algunas palabras en algunas diapositivas más, ¿ya? Por lo tanto, este es el contexto de las emergencias hiperglicémicas. Dos grandes grupos y dos pequeños grupos que se están incorporando a esta definición, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la cetoacidosis diabética, la acidez, y por otro lado tenemos el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, y tenemos un 30% de pacientes que van a tener un síndrome mixto. A esto le tenemos miedo. Si pensamos en la cetoacidosis, pensamos que más o menos un 25% de nuestros pacientes pueden tenerlo, y en el hiperosmolar estamos hablando de un grupo un poco más grande, de un 45%. La diferencia en ellos es que si bien el 30% va a estar mezclado, lo vuelvo y lo repito, el hiperosmolar es importante porque tiene una alta mortalidad, y en algunas series está escrito que el número que vemos es un poco subdiagnosticado. Hay muchos pacientes que nos llegan con hiperglicemia a los SAPU, los manejamos y los mandamos para la casa. Por lo tanto, nunca le tomamos una molaridad, nunca hicimos un análisis de ese número que vemos en un hemogluco como high, ¿ya? En general es eso. Tres palabras de la fisiopatología, o si no estaríamos toda una clase hablando de esto. Importante considerar que ambas grandes entidades, toda esta presentación va a estar enfocada al síndrome hiperosmolar y a la cetoacidosis como un continuo, vamos a una sola entidad, parten de un estrés, un iniciador común, en donde aumentan las hormonas de contrarregulación. La gran diferencia entre uno y otro es que no podemos encontrar con un déficit relativo de insulina en el síndrome hiperosmolar y versus un déficit absoluto de insulina en la cetoacidosis, en donde se activa la cetoacidosis propiamente tal y la formación de cetona versus esta hiperosmolaridad que se desarrolla. Como pueden ver, si bien en la cetoacidosis se crean los cetoácidos, van a llevar de todas maneras a una hiperglicemia, que es al final el factor común entre ambas entidades, ¿ya?
Es importante reconocer esto y nos va a poder orientar frente a la epidemia y a qué tipo de pacientes nos estamos enfrentando. De todas maneras, desde la urgencia, uno parte desde al revés, desde tengo este estado con una hiperglicemia, empiezo a tratar y posteriormente empiezo a tratar de desarrollar hacia dónde va este cuadro, si hacia un déficit absoluto de insulina o hacia un déficit relativo. Volvemos a nuestro cuadro, 30% mixto. Por lo tanto, si uno intenta ordenar en su cabeza la cetoacidosis y lo hiperglicémico, podríamos decir nuevamente que la cetoacidosis es el déficit absoluto de insulina y el hiperosmolar es un déficit relativo de insulina. Sigue habiendo insulina dentro del sistema. Y esto además permite que los cetoácidos no se desarrollen. Recordar dentro de la fisiopatología que la insulina frena la formación de la lipogénesis. Por lo tanto, es importante este poco de insulina que sigue dando vuelta en el hiperosmolar, ¿ya? 3 líneas de la cetoacidosis diabética normoglicémica. Se los comento porque es algo que se está desarrollando. Es poco probable que lo encontremos en una urgencia pública, no es un fármaco que se está usando en gran medida en Chile. De todas maneras, sí se está usando y nos podemos encontrar con estos pacientes que nos van a relatar que están usando inhibidores de la SGLT2. La inhibición que hacen es a través de otra vía y la hacen a través renal. 2 palabras. La definición es la misma que una cetoacidosis, pH, bicarbonato y cetona, con una normoglicemia. Por lo tanto, si nuestro olfato hace pensar que tenemos un paciente que puede estar cursando con una cetoacidosis, pero tiene una glicemia normal, preguntemos los fármacos, preguntemos qué es lo que está pasando. Podemos estar dentro de este contexto, una nueva entidad, o nuevamente, voy a repetir durante toda la presentación, podemos estar dentro de un contexto mixto. Por lo tanto, un hemoglucotest normal o levemente alterado no descarta una complicación diabética. Eso es importante porque a veces nos toca hacer el rule-out dentro de un SAPU y definir si derivamos o no a un paciente a una urgencia. Por lo tanto, es importante saber por qué lo queremos hacer y qué esperamos que hagan del paciente en la urgencia, ¿ya? El uso de inhibidores se estaría dando más en pacientes con diabetes tipo 1 y en la edad, y estos pacientes tendrían una mayor incidencia de una cetoacidosis normoglicémica. Y además se ha visto que en pacientes que usan estos fármacos, que además tengan una incidencia reducida de carbohidratos o tengan una reserva baja de glucógeno por alcoholismo, etcétera, también podrían precipitar esta cetoacidosis diabética. Por lo menos en lo que yo llevo de egreso, no he visto ninguna, pero es importante considerar que lo vamos a estar, que lo podemos ver, ¿ya? Y considerar. Bueno, ¿cuál es el problema y por qué tenemos que conocer las emergencias hiperglicémicas? Primero, porque son complicaciones que se pueden dar... dame un segundo, que se me salió la... Ahí sí. Primero, porque se pueden considerar la cetoacidosis podemos considerarla en los jóvenes o pensar que se va a dar más en los adultos jóvenes y en diabetes tipo 1, y antes decíamos generalmente que los hiperosmolar se dan en la diabetes tipo 2 y en los adultos mayores, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto? Que la distribución de la cetoacidosis no es tan histórica como la que yo le acabo de comentar, cetoacidosis diabética, diabetes tipo 1, punto. Pues no, hay un 34% de cetoacidosis que se le atribuye a la diabetes tipo 2. Por lo tanto, no ser, abrir nuestra mente y pensar que cualquier diabetes... Sánchez del Fondo Regional, ¿sabe que me había dado un anexo del 547? Me distrajeron, disculpen. Bueno, y considerar que cualquier tipo de diabetes puede presentar cetosis diabética. Ese es el gran problema.
Históricamente intentamos enseñarlo como esto a esto, cetoacidosis jóvenes, de diabetes tipo 1, pero sí nos podemos encontrar con cetoacidosis en pacientes adultos mayores y diabetes tipo 2. ¿Ya? Además, la mortalidad, estos pacientes sí se mueren, y se mueren rápido, lo que hace que nosotros tengamos que tener un enfrentamiento agresivo con estos pacientes. La cetoacidosis diabética puede tener una mortalidad que, si bien ha bajado en los últimos 20 años, y se agradece, digamos, el trabajo que se ha hecho, sí tiene una mortalidad entre el 1 y el 5%. Si consideramos los números que le di al principio, que un 25% de los diabéticos puede tener una cetoacidosis, igual es un número grande, ¿ya? Y a esto lo que le tememos es que el hiperosmolar tiene hasta un 20% de mortalidad, por lo tanto, no es menor. Y les acabo de comentar también que el hiperosmolar es subdiagnosticado. O sea, en mi práctica como médico general sí derivé hemoglucos high manejado en SAPU derivado hacia la casa. ¿Cuántos de esos eran hiperglicémicos? Probablemente varios. Por lo tanto, no olvidar esto y tenerlo en consideración. Por esto tratamos a los pacientes, y es parte del gran rol de la urgencia, saber que estos pacientes sí se pueden complicar y sí se pueden morir. ¿Ya? Dentro del diagnóstico, las 3 grandes P que ya sabemos, acuérdense que estas emergencias hiperglicémicas pueden debutar como diabetes. O sea, un paciente que no va a llegar y va a decir, hola, tengo diabetes y tengo una emergencia. Es, hola, estoy con náuseas, hola, me duele el estómago, o tengo dolor abdominal, o simplemente un adulto mayor que está comprometido a conciencia. Después, de la evaluación secundaria, tal como les comentó la doctora Flores ayer, podemos ir recabando más información y muy probablemente nos vamos a encontrar con las 3 P clásicas: polidipsia, poliuria, polifagia, y en general lo que me ha pasado a mí, que he visto, destaca siempre la pérdida de peso, ¿ya? Pero puede consultar un joven de 25 años deshidratados solo por dolor abdominal y terminar siendo un hiperosmolar o una emergencia hiperglicémica, sí. Así que considerarlo siempre, ¿ya? Son síntomas que podemos ver en cualquier otra patología, pero recordar que las náuseas en un joven no son siempre gastroenteritis, al igual que la abdominal, al igual que los vómitos, ¿ya? Estos pacientes, característicamente, tal como les mostré la definición y en las pasitas secas, están deshidratados. ¿Ya? Si pensamos en el déficit de agua que pueden llegar a tener hasta 150 ml por kilo. En un paciente por 100 kilos, rápidamente son casi 15 litros. Una exageración, pero es para que tengan el número en su cabeza. Estos pacientes, en general, y sobre todo los hiperosmolares, están muy deshidratados, y eso implica que pueden llegar en muy malas condiciones, ¿ya? No solo una deshidratación leve, en donde le vemos la lengua seca, podemos llegar a encontrar pacientes muy con una hipovolemia muy considerable, ¿ya? Por lo tanto, igual hay que ir a buscarlo activamente, sacarle la ropa, mirarle las mucosas, mirarle la lengua, mirar el turgor, tocar a los pacientes. Sé que estamos en una época de pandemia, en donde hemos empezado a tener barreras con el paciente para tocarlo, pero es importante conocer a nuestro paciente e ir a buscar activamente este tipo de complicaciones, ¿ya? Los criterios diagnósticos, en general, la cetoacidosis podemos dividir en leve, moderada y severa, y el hiperosmolar no se dividen. Por lo tanto, yo les aconsejo, para no confundirse, igual pueden tener esta tablita en su teléfono y como ayuda, considerar 2 cosas. Los criterios desde leve, porque es desde cuándo vamos a diagnosticar la cetoacidosis, y los criterios de del hiperosmolar. Considerar que la glucosa, en todo el contexto cetoacidosis, o sea, de cetoacidosis, ya sea leve, moderado o severo, tenemos que considerar una glicemia mayor a 250, y en el hiperosmolar mayor a 600. ¿Ya? El pH característicamente va a estar alterado en la cetoacidosis diabética. En nuestro corte va a ser menor a 7,3.
7,3, 7,25, 7,24 y menor a 7. Cuando estamos con un paciente que tiene un pH menor a 7, un paciente grave, ¿ya? Y en el hiperosmolar puro, en general vamos a tener un pH normal. El bicarbonato también es parte de los diagnósticos de la cetocidosis, que va a estar menor a 18, y en el hiperosmolar vamos a entender que está normal. Las cetonas van a estar positivas, ya sea cetonemia, cetonuria. Existen algunas urgencias que no tienen cetonemia en sangre y tienen la cetonuria, y ahí les recomiendo conocer sus DIPs de orina, porque tienen distintos colores para saber cuál es el positivo, más 2 cruces o más 3 cruces, etcétera, etcétera. Siempre es bueno conocer con lo que uno trabaja, ¿ya? En otros centros, como en la Católica, no hay cetona, sino que hay beta-hidroxibuterato, que es mucho más específico y nos permite determinar con mayor precisión la cetocidosis, pero ya sea que tengamos el beta-hidroxi o la cetona, ambas nos sirven para hacer el diagnóstico, ¿ya? La molaridad plasmática, que es variable en la cetocidosis, y es mayor a 320 en el hiperosmolar. Hay que calcularla y hay que pensarlo. Y dentro de nuestra evaluación tiene que estar registrado qué molaridad plasmática tiene el paciente. Ayuda al que sigue, ayuda a entender qué es lo que pensamos nosotros cuando tuvimos este tipo de pacientes, etc. Misma cosa con el Anion Gap. Nos vamos a encontrar, tal como comentó ayer la doctora y el Matt Piles, la cetocidosis diabética es parte del diferencial del Anion Gap elevado. Nos vamos a encontrar con un Anion Gap alto, mayor a 10. En el hiperosmolar puede estar variable. Y el estado mental, que a mi parecer es como uno de los grandes tips para poder diferenciar entre una cetocidosis y un hiperosmolar. En general, en los hiperosmorales vamos a encontrar pacientes comprometidos con conciencia. No sé si tanto en estupor o en coma, ojalá no, pero sí van a estar comprometidos con conciencia. En una cetocidosis, si logramos pillar a estos pacientes en un estado leve, deberían estar alerta, responden a la voz, van a contar su historia, van a contar por qué se sienten mal, y probablemente nos van a contar que son diabéticos, que no se han tomado sus fármacos, o como nos está pasando ahora, que son diabéticos y no pudieron retirar sus fármacos por el tema de la pandemia, ¿ya? En algún momento, les voy a intentar mandar la clase para que puedan tener la tablita, era muy pesada, por eso no la mandé antes. Esto es un tips que me ayudó mucho en la beca, y ahora en la post-beca, tengan sus fórmulas, sepan lo que hay que pedir, es importante y hace la diferencia entre un paciente bien reanimado y un paciente mal reanimado, ¿ya? No se las tienen que saber de memoria. Basta con que sepan dónde buscarlas o dónde las tienen. Les dejo 2 apps que por lo menos a mí me han servido mucho, que es MedCalc y RCCC. Están las páginas ahí para que las puedan buscar. Yo no me sé estas fórmulas de memoria, las reviso, las veo, las busco, pero hay que saber hacerlas. La Anion Gap ya lo conversamos, la molaridad plasmática también. Si yo sé qué fórmulas tengo que pedir, sé qué exámenes tengo que pedir. Muchas veces uno se puede encontrar con pacientes que no le han pedido, no sé, BUN, cosas así, función renal, etcétera. Y el sodio corregido nos va a permitir, que lo vamos a ver un ratito más, evaluar cómo vamos a reanimar a este paciente. Ojo que el Anion Gap se hace con sodio medido y no sodio corregido, ¿ya? Casi todas las fórmulas, como ustedes lo pueden ver ahí, es con sodio medido y no sodio corregido. El sodio corregido nos sirve para poder saber cómo reanimar y con qué solución reanimar a nuestro paciente. A veces, esto se lo agradezco a la clase del doctor Alonso Miguel, staff de mi programa, que nos compartió este video en una clase. Si bien es pediátrico, a veces nos podemos encontrar, y créanme que nos hemos encontrado con pacientes que llegan comprometidos de conciencia y con este patrón respiratorio. ¿Ya? Espero se esté viendo el video. El colega está escribiendo, y ahí pueden ver como esta es una respiración de Kussmaul, y sí han llegado así, y si no sabemos qué es lo que es, no sospechamos lo que puede ser, nos podemos entrometer o avanzar en un gran problema, ¿ya? Pensar,
Pensar en que la cetoacidosis sí produce una insuficiencia respiratoria o una mala respiración, para que se entienda. Conocer y preguntar. Si creen que es una cetoacidosis o alguna complicación, llamar al colega, evaluar. En época de video también podemos evaluar, compartir, preguntar. Lo más importante, preguntar si es que creemos que no lo sabemos, ¿ya? Lo más importante también, luego de que manejemos a nuestro paciente, es buscar el descompensante. Estos pacientes se descompensan, tienen un causal detonador por el cual presentan la complicación hiperglicémica, ya sea una neumonía o una infección urinaria, que es lo clásico que vamos a ir a buscar en el adulto mayor, un trauma, puede ser haber sido un trauma leve de días previos, una pancreatitis, una infección, uso antipsicótico, un carrete, adolescente, joven, que no tienen diagnóstico, que va y lo pasa bien post pandemia, pues alcohol y drogas pueden descompensar una hiperglicemia, o sea, un síndrome hiperosmolar o detonar. El uso de corticoide. ¿Cuántas veces vamos a dar corticoide o hemos visto que dan corticoide en distintas atenciones y llegan estos pacientes complicados? Y por supuesto el embarazo. Nos podemos encontrar con una mujer que no sabe que está embarazada y que debuta con la complicación, ¿ya? Así que, ojo, pensarlo. Son hartas cosas, podríamos decir, cualquier cosa puede complicar. Sí, encontré estos factores precipitantes que los describían como los 7I. Entre paréntesis, les voy a enviar a los organizadores de la jornada todos los papers que usé para mis 2 presentaciones, por lo tanto van a tener la bibliografía para que puedan profundizar si es que tienen alguna duda. Bueno, dentro de los factores precipitantes están las 7I, insulina, infección, infarto, isquemia, iatrogénico, lo que yo les decía a nosotros. Inflamación, intoxicación. ¿Qué es lo más frecuente? Y que hay que ir a buscar la insulina, la infección y el infarto. Hoy, en el 2020, en Chile, considerar el COVID, por favor. Está descrito y dentro de uno de los papers que les envío, el COVID o la infección por COVID hizo que se descompensaran muchas diabetes y nos hemos encontrado con muchos pacientes que han llegado como una complicación de la diabetes y en el fondo lo que tienen, disculpen, lo que tienen es un COVID. Complicado o no complicado, no necesariamente tiene que ser una neumonía por COVID para llegar a tener un síndrome hiperglicémico descompensado, digamos, ¿ya? Pensarlo, pedir el COVID, ¿ya? Y usar las EPP correspondientes, considerarlo, ¿ya? Bueno, ¿cómo iniciamos el estudio? ¿Qué pedimos? Ayer la doctora Flores nos decía, bueno, le vamos a decir a la enfermera que ponga una vía frente a este paciente, que si llega como el video que les llegué, por favor pásenlo al reanimador, a un lugar donde lo puedan monitorizar. No es un paciente que podamos ver en forma vertical. Si lo pensamos, lo actuamos como tal. Y esto es una emergencia, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué le vamos a pedir a nuestra enfermera? Que tome lo mínimo: glicemia, hemograma o recuento, lo que tengan, gasometría, función renal, ¿ya? No olviden que la función renal debe llevar gases. El pH es importante en contexto de evaluación de función renal. La cetonemia, como yo les decía, cetonemia, cetonuria, beta-hidroxibutirato, si es que lo tienen. Búsqueda activa de infección, hagámoslo, vamos a buscarlo. Orina, radiografía, mirar la piel, sacarle la ropa. Acuérdense, la evaluación primaria en esto nos ayuda mucho, buscar lesiones en sitios ocultos, ¿ya? Para ayudar al estudio y al colega que lo recibe en UPC, perfil lipídico, albúmina, fósforo, es muy importante pedirlo, es parte de las complicaciones y lo vamos a ver un ratito más. Calcio, magnesio, ¿ya? Ayer preguntaban dentro de la clase de insuficiencia respiratoria si los gases arteriales o gases venosos. 100% de acuerdo con el doctor Vidal. En este caso, podemos tomar gases venosos. Los gases arteriales duelen y no están exentos de complicaciones. Nuevamente la pandemia nos ha enseñado hartas cosas. Por lo tanto, gases venosos. Paciente no intubado, como dijo el doctor Vidal, no necesita gases arteriales. En este caso, la diferencia
es mínima y nos va a permitir con gases venosos tomar decisiones, ¿ya? Es importante, considérenlo. Y una indicación médica, ojo, revisen lo que está haciendo su equipo de enfermería, convérselo en tiempos muertos. Siempre es bueno definir conducta antes de que el paciente está en la camilla y en grave, pero convérselo, ¿ya? Exámenes de seguimiento, sí, es importante. Se los comento porque lamentablemente nuestros pacientes no siempre salen de un reanimador a una UPC. La minoría de las veces pasa eso. Y somos un equipo. Somos enfermeras, enfermeros, paramédicos, auxiliares. El auxiliar tiene que ir a llevar los exámenes. Por lo tanto, si yo le voy a decir, necesito una glicemia hora, tengo que explicarle a mi equipo por qué. Y mientras estemos reanimando, glicemia hora, ¿ok? Cada 2 horas los electrolitos, cuerpo cetónico o beta-hidroxibutirato, si es que se puede, por favor, si está con una sonda y tenemos cetonuria, considerar no hacerlo, ¿ya? Pero considerar qué es lo que debemos tener de seguimiento. Cada 4 o 6 horas, calcio, fósforo, magnesio, cetonuria, glucosuria, función renal, medir la diuresis, esto es importante. Paciente comprometido con ciencia, yo no soy amiga de la medición por sonda Foley a todo el paciente, pero en este caso es importante. Ya tenemos que ver cómo está su diuresis, por lo tanto sí hay que ponerle sonda Foley. Que no puede ir antes de una vía venosa, de un inicio de la hidratación, por favor, también fíjense en eso. El orden de los factores en este caso sí puede alterar el producto, por lo tanto, si ven que están poniendo una sonda antes que una vía venosa, pongan ojo ahí, ¿ya? Ahora sí, a lo importante y a lo medular de esta presentación, que es lo que quiero que se lleven en el fondo. Sabemos que tenemos un paciente deshidratado, como les mostré, por lo tanto entendemos que sus electrolitos pueden estar en cualquier lugar, o de cualquier número, digámoslo así, y sabemos que, como les dije, hay un déficit absoluto relativo a insulina, por lo tanto la insulina va dentro de toda esta historia. Bueno, ahora es las preguntas y el miedo que uno tiene cuando está en pregrado o recién salido, es como, ¿cómo lo hacemos? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto está bien ordenado, si ustedes lo buscan en internet, y abajo está la Biblia, la ADA, la Sociedad Americana de Diabetes, tiene súper ordenado esto, con 4 grandes pilares: fluidos, bicarbonato, insulina, potasio, y va diciendo qué hacer. En el contexto del día a día y de cuando uno tiene el paciente realmente ahí, es importante conocerlo. A lo mejor no sabérselo de memoria, y lo pueden sacar, lo pueden evaluar. Y yo voy a intentar presentarles de una manera un poquito más ordenada para no sentirse así, como un cachorro en medio de la nada, ¿ya? Eso es lo importante. Pero este es el gran árbol de decisión que nosotros usamos para las emergencias hiperglicémicas. Entonces, vamos a hablar de 4 pilares: el volumen, el potasio, la insulina y el grandes otros, ¿ya? Partamos. El volumen. Les comenté que podíamos tener un déficit entre 70 y 220, incluso en algunas revisiones se ha visto, ml por kilo. Es un gran déficit, pero ¿vamos a ponerle volumen a ciegas a estos pacientes? Sí y no. ¿Ah? Si bien no le vamos a poner todo el déficit que creemos que tiene, sí vamos a hacer una reanimación vigorosa con volumen. Por lo tanto, por lo menos de 10 a 20 ml por kilo en la primera hora. ¿Ya? Eso da que uno pueda decir tranquilamente, pártale 1000 cc de volumen a este paciente. Doctor, 1000 cc, sí, 1000 cc. Y yo sé que le va a faltar más volumen. ¿Ya? Si están viendo un abuelito, un adulto mayor, en donde no saben cuál es la función cardíaca, aún sabiendo que tienen que pasarle 1000, pártale 500 rápido, pero tienen que estar ahí. Y tu enfermera o tu enfermero tiene que estar ahí para ir haciendo el cambio. No sirve, póngale 500 y lo reevalúan 1 hora más. Este es un paciente que estaré con él por lo menos dentro del reanimador harto tiempo, ¿ya? Y tengo que ir haciendo acciones y viendo reacciones.
reevaluar. Esto es tal cual contó la doctora Flores ayer, acción y reacción, ¿ya? Después de la primera hora, podríamos continuar, ahí me equivoqué, le puse kilo, pero es 500 ml hora por reanimación, ¿ya? 250, si estamos pensando que es un adulto mayor y que no estamos pasando con el volumen, 250, pero no menos. Piensen que, no sé, en un accidente cerebrovascular, el volumen a mantención que le encanta dejar a los neurólogos son 60 ml hora. Aquí estamos hablando de casi 4 veces más el volumen de mantención. Como les digo, son pacientes que están depletados de volumen, ¿ya? Les falta volumen. ¿Con qué solución? Lo que siempre va a haber en todos lados, en los consultorios, en los APU, en los servicios de urgencia, y lo que siempre va a tener en la mano el equipo para instalar va a ser la solución fisiológica, que ya sabemos que no es nada fisiológico, que es hipernatrémico, hiperclorémico. Acuérdense que tiene 154 equivalentes, lo cual está por sobre nuestra condición fisiológica, y además tiene un pH ácido. Por lo tanto, sí, podemos partir con solución al 0,9%, sí, sabiendo que nos podemos encontrar con una hipernatremia, que si lo dejamos como una llave abierta, la solución fisiológica, mal llamada mente fisiológica, podemos llegar a estas otras complicaciones. Considerando que además tenemos un paciente con una cetoacidosis, acidificarlo más no nos va a ayudar mucho en la condición de él, ¿ya? Y ahí también es importante, y por eso yo les recordaba dentro de la fórmula, considerar que estos pacientes tienen una pseudohiponatremia. En el fondo, el número va a ser bajo, pero al corregirlo por la glucosa, va a cambiar, y a veces cambia de estar hiponatrémico a normonatrémico. Esto es porque, acuérdense, que tenemos toda la glucosa afuera de la célula, y lo que intenta hacer la célula es sacar agua para poder diluir esta glucosa. Por ende, diluye esta natremia, y en el fondo no es que tenga menos sodio, sino que tengo más agua dentro y que me queda corto, ¿ya? Así que siempre el cálculo diario, cuánto es lo que necesita de agua nuestro paciente, cuánto es el sodio real que tiene nuestro paciente, y en la entrega contar en qué está. Es súper importante, son 4 cálculos, irlo considerando en nuestras evoluciones, ¿ya? Y pensar. Ahí les repito la fórmula. Por lo tanto, para reanimar, ¿podemos partir con fisiológico? Sí. Doctora, tengo Ringer. Parta con Ringer. Podemos. No hay ningún problema. Te puedes cambiar a Ringer posterior. Por lo menos a mí me gusta partir con Ringer, y después, cuando tengo los números de los exámenes, reevalúo, ¿ya? Pero a veces lo más a mano que vamos a tener es el cloruro de sodio del 0,9, así que partan. Cuando ya tengan los números, que ahora actualmente los exámenes deberían llegar en menos de 1 hora, ustedes pueden cambiarse y dejarlo escrito, ¿ya? Ya después, cuando lleguemos a una mantención o salgamos de la etapa de reanimación, podemos pasarnos a un suero al medio, como lo llamamos, a 0,45, ¿ya? Siempre ir considerando los valores de la natremia y cómo va respondiendo nuestro paciente, ¿ya? El cloro, importante. El cloruro de sodio o la solución fisiológica es cloruro de sodio. Muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que tienen todos nuestros valores de resolución listos, pero sigue con pH bajo y con bicarbonato normal. No olvidar el cloro. Nosotros le estamos poniendo 154 equivalentes de cloro a estos pacientes, y podemos después terminar con acidosis hiperclorémica. Por eso tampoco queremos pasar a ciegas soluciones fisiológicas. No olviden nuestro amigo cloro, nos puede dar grandes dolores de cabeza, ¿ya? Así que apenas puedan cambiarse, háganlo, si es que es necesario, por supuesto. Esta es una diapositiva que me pedí amablemente al doctor Alonso Miguel, que es un resumen que él plantea bastante adecuado, y me gustó mucho para ordenar cómo podemos plantear la reanimación con volumen de estos pacientes. Partimos con cristaloide, ya vimos que podía ser Ringer o fisiológico, día 20 ml hora por kilo en 1 a 2 horas. Requerimientos calculados siempre
siempre entre cada reevaluación ir haciendo el cálculo de los requerimientos, cómo vamos, cómo va nuestra reanimación, qué es lo que requiere, y no olvidar que es un ser integral, por lo tanto sí puede tener una insuficiencia cardíaca, una falla renal, etcétera, etcétera. Ya después cuando llegamos a nuestros valores como glicemia menor de 50, esto está enfocado a cetoacidosis, pasarnos a glucosado y a Ringer, considerar que debemos mantener harta arista, que la vamos a ver ahora, pero la glicemia también es una arista, y si se nos cae la glicemia debemos subirla, como lo vamos a ver en un ratito más. 2, el potasio. Nuestro querido potasio, en general podemos, yo les puedo decir que el potasio total está disminuido. Acuérdense que la gran reserva de potasio está intracelular. Cuando tenemos esta acidosis fuera de la célula, lo que va a hacer la célula para poder compensar este pH va a ser meter hidrogeniones dentro de la célula y va a sacar potasio. Por lo tanto, si bien vamos a encontrar un potasio que pudiese estar normal en la sangre, debemos considerar que en el lugar donde tiene que estar la mayor cantidad, que es intracelular, no lo va a estar. Por lo tanto, es como un normal falseado, entre comillas, igual que la pseudo-hiponatremia, ¿ya? Por lo tanto, raya para la suma, el potasio en general totalmente va a estar disminuido. Además, piensen, son pacientes que van a estar poliúricos, que pueden tener vómito. Entonces, además, pueden perder el potasio extracelular, ¿ya? Teniendo esta simple con contexto celular que es muy pequeño, que es que entra el hidrogenión y sale el potasio, podemos considerar cuáles van a ser las complicaciones. Porque no queremos usar, por ejemplo, bicarbonato, que lo vamos a hablar también después. Se ha descrito que los pacientes podrían estar depletados de potasio intracelular, incluso 3 a 6 miliequivalentes por kilo, que no es menor, es harto, ¿ya? Por lo tanto, lo he visto lamentablemente, si tenemos una hiperglicemia y no tenemos potasio, nunca iniciar insulina sin una calemia conocida. Repito, nunca, ¿ya? El paciente puede fallecer por esto, si hacemos algo a ciegas, ¿ya? Podemos caer en esto, que es una torcida de punta. Podemos haber dado insulina a un paciente con una hipocalemia que no nos dimos cuenta y tuvo el fenómeno de R sobre T. No le tomamos un electro tampoco y le pasó esto. A lo mejor le pasó en su casa porque lo dimos de alta desde un SAPU, o a lo mejor nos pasa en otra unidad no monitorizada, que tampoco lo preveímos, así que preveímos, o no sé cómo se dice la palabra. Por lo tanto, esto es una de las cosas más importantes de la clase. Nunca insulina sin calemia conocida, aunque sea subcutánea. No a la insulina sin potasio en mano, por favor. Acá, en algunos SAR a nivel nacional, están los HiStat, que son estas máquinas que entregan potasio en forma rápida. Por lo menos los que yo he probado tienen un valor similar al sanguíneo, ¿ya? Pero eso es algo, a hacerlo a ciegas. Así que es importante, ¿ya? Entonces, si tenemos un potasio menor a 3,3, no insulina, no dar insulina. Iniciar carga de potasio antes que la insulina. Pucha, doctora, pero tiene 600 de glicemia, tiene high, no importa. No importa, aguantarse. Aquí nuestro tratamiento es integral, como yo les decía, son 4 pilares, por lo tanto, bien, no le estamos dando insulina, pero le vamos a estar dando potasio, le vamos a estar aportando volumen, lo vamos a estar monitorizando, le vamos a estar buscando la causa de la descompensación, que a lo mejor es una neumonía, necesita antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Si el potasio está entre 3,3 o 5,5, podemos partir insulina con carga de potasio, ¿ya? Y si el potasio está mayor a 5,5, podríamos partir insulina sin carga de potasio. ¿Necesito un central para partir el potasio? No necesariamente. Por favor, no retrasen los tratamientos por no tener una vía central.
podemos partir por periférico. Acá lo importante es la velocidad de la infusión del potasio y la carga. En general se dice que podríamos pasar por periférico 10 miliequivalentes hora, y una ampolla de cloruro potasio trae miliequivalentes. Por lo tanto, en general, uno arma una carga de 3 a 4 ampollas de cloruro potasio con magnesio, 1 a 2, a pasar en 4 horas. Por lo menos ese es por una vía periférica buena, permeable. ¿Ya? Y si necesito, por ejemplo, tiene un potasio en 2 y requiero pasarle más, bueno, ahí, después de que esté pasando mi potasio por periférico, pensaré en ponerle un central. Pero es súper importante y no le tengan miedo al potasio administrado en forma periférica, sabiendo la velocidad de infusión y conociendo la forma en que arman su bomba. La bomba la indica un médico, lo conversan con su equipo, pueden hacerlo, ¿ya? Aparte de la insulina, el volumen, etcétera. Claramente van a requerir más de una vía periférica, pero sí se puede, ¿ya? 3. La insulina. Podemos tener, hay dos formas de administrar la insulina: bolo más infusión versus infusión, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha visto? En que ninguna es mejor que la otra. Ambas tienen el mismo ingreso a UCI, pero sí se ha visto que bolo más infusión produce un poco más de hipoglicemia, ¿ya? A mí me gusta infusión, así que es lo que les voy a comentar, pero la otra también está bien, no hay una más correcta que la otra. La infusión, partir con 0.14 unidades kilo hora, con hemoglucotest a horario, comentárselo a su equipo. Si tienen que raptarse el hemogluco y dejarlo en el reanimador o donde estén haciendo la reanimación del paciente, háganlo. Necesitamos un hemoglucotest a horario, porque nos va a definir cómo vamos a manejar la bomba, ¿ya? ¿Cuál es nuestra meta? Bajar 50-75 miligramos por decilitro en la primera hora, con un mínimo del 10%. Entonces, si tiene 600, intentemos bajarles 60, intentemos. Pero no bajemos 400. Eso es lo importante. No sé, uno tiene que ser agresivo, pero medido, ¿ya? ¿Qué pasa si no llego a la meta? Dar un bolo, aquí sí le damos un bolo después de la primera hora, de 0,14 unidades por kilo, y mantenemos la infusión, ¿ya? Después podemos ir subiendo la infusión y vamos haciendo la contramuestra con el hemoglucotest. ¿Qué pasa si cayó muy rápido? Podemos bajar la bomba, nunca suspenderla hasta llegar a la meta, nunca suspenderla, lo repito, bajar la bomba. Hemos tenido, generar la bomba, para que ustedes no se compliquen, se arma 100 unidades de insulina en 100 cc de solución fisiológica o de general de solución fisiológica, sí, para no enredarlos más. Y queda 1 a 1, por lo tanto es muy clarito lo que uno va a ver en la bomba. También, entre paréntesis, estos pacientes usan, hemos hablado de 3 bombas: la de volumen, la del potasio, la de la insulina. Por lo tanto, conozcan sus bombas, métanse en tiempos como muertos, entre comillas, dentro de la urgencia, métanse, pregunten, al equipo les gusta que uno averigüe cosas, y es importante porque si yo sé lo que está haciendo el otro, y si se equivoca, puedo saber y ayudarlo, ¿ya? No es menor equivocarse en una bomba de insulina en estos pacientes, ¿ya? ¿Cuáles son las metas? ¿A qué queremos llegar? En la cetoacidosis vamos a querer llegar a una meta de 200 miligramos por decilitro de glicemia, y en el hiperosmolar de 300. Como ven, son metas distintas, importante también, porque tenemos nuestro concepto, el 200, por lo tanto, a veces puede ser que no nos avisen si es un hiperosmolar y llegó a 300. ¿Qué pasa si es mixto? Lo manejamos como hiperosmolar, ¿ya? Es importante porque sabemos que el hiperosmolar se muere más, por lo tanto, lo manejamos como un hiperosmolar y le contamos al equipo: oigan, si cae de 300, me avisan, ¿ya? Avísenme, avisar, no sé, dentro de las indicaciones es importante colocar avisar si pasan algunas condiciones, ¿ya? Si llegamos a la meta, mantenemos la infusión, iniciamos una infusión de glucosa. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a las metas de resolución. Ahora sí, llegamos a las metas de resolución y tenemos todo listo para que nuestro paciente empiece a comer,
maravilloso. Generalmente no pasa eso, generalmente llegamos a la meta de glicemia y nos falta arreglar pH, arreglar bicarbonato, anion gap, osmolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si llegamos a nuestra meta de glicemia, mantenemos la infusión, aunque sea a 1 unidad hora. Ya es importante no suspender. Y agregar una infusión de glucosa. Al 5%, al 10%, va a depender del volumen que requiera nuestro paciente, ya sabemos que les falta harto, y en qué condiciones está. En general, al 5% puede andar bien. Por lo tanto, consideren que vamos a tener un paciente que va a tener insulina pasando, glucosa pasando, volumen pasando, y potasio pasando. Muchas bombas, muchas bajadas de suero, etc. Nuevamente, no suspender insulina. 4. Otros. El fósforo plasmático puede estar bajo en nuestros pacientes. Yo les comenté que había que pedirlo, lo vamos a pedir. Lo vamos a ir a tratar solo si es menor a 1, si tiene compromiso, y si tiene compromiso diafragmático, si está asociado a una anemia hemolítica o si estamos en un contexto de rhabdomiolisis. ¿Nos podemos encontrar con estos pacientes? Sí, pero es importante tratarles el fósforo, así que pidámoslo. Lamentablemente nuestros pacientes se nos están quedando en las unidades de urgencia, por lo tanto tenemos que pensar un poco más allá de reanimar al paciente, ahora es reanimar y mejorar al paciente. Anticoagulación, sí, estos pacientes están más hipercoaguladores, les vamos a dar dosis profiláctica de anticoagulación. Por supuesto que si tiene asociado TEP, TBP o un síndrome coronario, vamos a usar dosis de anticoagulación plena, ¿ya? Recuerden que según su función renal, podemos partir con enoxaparina o con heparina en bomba, otra bomba más. Nuestro querido bicarbonato, es una discusión linda con los internistas, a mí me gusta tener esta discusión con ellos. Vamos a decir que bicarbonato de entrada, no bicarbonato a estos pacientes, excepto pacientes que tengamos con hipercalemia con cambios al electro. Necesitamos bajar el potasio, por lo tanto el bicarbonato nos va a ayudar porque va a estabilizar, va a maquillar el pH sanguíneo y eso va a hacer que deje de entrar hidrogeniones dentro de la célula sacando potasio. Evitamos que siga sacando potasio a este estado hipercalémico. Se ha descrito una inestabilidad hemodinámica que no responde a drogas vasoactivas. Son pacientes que lo que se ha evaluado, lamentablemente, no hay tanto estudio con pacientes con pH menor a 6,9, no se puede evaluar. Por lo tanto, ¿pero qué es lo que se ha visto? Que si yo tengo un ambiente ácido, las drogas vasoactivas no tienen función plena, estos pacientes están vasodilatados, no responden, por lo tanto, el aumentar su pH, tratar de llevarlo a un estado menos acidótico, haría que las drogas vasoactivas respondan mejor, ¿ya? Esto es un paciente muy grave, si se lo imaginan, es un paciente que está en un reanimador, respirando como el video que les puse, comprometido de conciencia, hipotenso, polimneico, taquicárdico, seco, que ya le puse volumen, que ya le partí las medidas, que ya le partí drogas vasoactivas, ya le partí norepinefrina, y no sé, estoy a 0,1 por periférico y no me está respondiendo. Ahí uno tiene que empezar en poner bicarbonato, no para el número del pH, no para el número del bicarbonato, sino para poder lograr salvar a este paciente que está inestable hemodinámicamente. Ya, uso posparo cardiorrespiratorio. Lo vamos a hablar en un ratito más cuando veamos paro, pero en este es nuevamente otro contexto. Y en lo otro que está descrito en pH francamente menor a 6,9, es lo que dice la ADA, lo describe, pero si uno busca un poco más allá, no hay una indicación absoluta, no hay como un consenso para indicar bicarbonato con pH menor a 6,9, a 6,9, no a 6,99, no a 6,92, 6,89, si lo quieren ver así. Por lo tanto, se van a encontrar a veces con urgenciólogos o con pacientes o con médicos que no les van a poner bicarbonato, aunque tenga un pH 6,8, y no está mal, porque la evidencia no lo apoya 100%, tampoco lo refuta. Por lo tanto, los invito a leer más profundamente de este tema, no solo quedarse con la clase, y tomar su decisión.
Por lo menos yo, en este caso, en los casos que he tenido, lo he usado, pero ha sido pH 6,7, casi en forma de salvataje y en contexto de las otras indicaciones que les comenté anteriormente, ¿ya? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿A dónde quiero sacar a este paciente? A la UPC, a la UCI, ya le he comentado a un paciente de UCI, ojalá. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Esto. Época de COVID, época de UPCs habituales, ¿no? Como que se nos olvidó que teníamos un cuarto de camas de las que tenemos hoy día y que en verdad no había camas y nuestros pacientes se podían quedar con nosotros en la urgencia 1, 2, 3 días. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para no solo reanimar, sino para continuar en este paciente, ¿ya? Por lo tanto, conozcamos nuestros criterios de resolución. ¿Cuáles son? Como les comenté, la glicemia, si estamos en el contexto de una cetoacidosis que sea menor a 200 o peri 200, y si es un hiperglicémico, peri 300, y si es mixto, nos vamos a ir con los criterios de resolución de hiperosmolar, que el pH sea mayor a 7,3, que el bicarbonato sea mayor a 15, en algunos lugares lo pueden encontrar como mayor a 18, que es lo normal, pero quédense con mayor a 15, y si es leve y tuvo 16, bueno, escalen hasta 18. Que la osmolaridad plasmática sea peri 300, que el ion gap sea menor a 200, y lo más importante es que tenga una buena tolerancia oral. Hay que probarla, hay que darle de comer al paciente, hay que saber que no va a vomitar, no se siente mal, que tiene una conciencia para comer, ¿ya? ¿Cómo probamos ya con tolerancia oral, perdón? Vamos a hacer traslape de nuestra insulina en bomba a una insulina subcutánea. Vamos a hacer un traslape de 2 horas. Si el paciente tiene la tolerancia oral, vamos a mantener nuestra bomba de insulina y vamos a iniciar nuestra insulina subcutánea, ¿ya? Por 2 horas. Si todo anda bien, el paciente responde bien, podemos suspender nuestra insulina en bomba, ya teniendo nuestra insulina subcutánea dando vuelta. Por eso también le damos esas 2 horas de gap, digamos. ¿Cuánta insulina? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir con nuestra NPH horario. Si leen el paper de la ADA, habla de otras insulinas. Lamentablemente nosotros en el sistema público contamos con, en forma rápida, de 2 insulinas, la NPH y la cristalina. Por lo tanto, el gap o el traslape a insulina lo hacemos con estas insulinas, ¿ya? Vamos a partir con nuestro pH, o sea, con nuestra NPH horario. Vamos a partir con 0,5 unidades kilo día. De ese total, lo vamos a dividir en 2. El primer 50% lo vamos a dar como NPH, 2/3 AM y 1/3 PM. Esto es una receta de cocina, que la estudiamos. Pueden adecuársela, pero es la más útil que he encontrado, y le doy todo lo que al doctor Vidal, que me ayudó con esta receta práctica. Y el otro 50% que nos queda, dividirlo en 3 dosis como refuerzo de insulina cristalina postprandial, ¿ya? Si la ven es fácil, es sencilla, la pueden tener donde quieran, y es de fácil uso, ¿ya? Es importante también dejarlo registrado la evolución, qué es lo que pensamos y qué es lo que estamos haciendo, que un número de, no sé, 17 unidades de NPH no salió por arte de magia y no se me ocurrió el número. El número está justificado por esto que estamos hablando. 3 palabras, las complicaciones. Importante, podemos tener una hidratación inadecuada para arriba o para abajo. Nos pasamos, quedamos cortos. Hipoglicemia, lo que yo les decía, yo puedo indicar una bomba y me voy a ver otros pacientes y la enfermera no se fijó, no le tomó hemogluco y siguió pasando y la catástrofe. O formar la bomba, también es importante. Hipocalemia, yo les decía, acuérdense que si bien es como hay una hipercalemia, la insulina va a hacer que el potasio siga bajando, por lo tanto, acordarse de eso. La acidosis hiperclorémica, lo mismo que yo les contaba, este bicarbonato normal, pero sigue un pH bajo, piénsenlo, búsquenlo, recuerden vayan a revisar las indicaciones, no repitan lo que dejó el otro, ¿ya? Y por supuesto el gran temido edema cerebral por reanimación excesiva, ¿ya? Le puse una tablita como con efecto adverso en primer y segundo orden para que lo tengan como en consideración. Hablemos 3 palabras del edema cerebral. Se plantean una gran duda.
¿el edema cerebral es una complicación del tratamiento o de la enfermedad? O sea, ¿el paciente anda tan mal que hizo edema o yo le hice el edema, entre comillas? Es importante porque tiene una incidencia del 1%, se da en un 95% en menores de 20 años, tiene una mortalidad asociada. O sea, si ya tenemos mortalidad por la enfermedad misma, le agregamos mortalidad por esta complicación, ¿ya? Y se ha visto que tiene una asociación directa con el edema cerebral en pacientes tratados con bicarbonato. ¿Por qué esto? Porque se ha visto que si yo agrego bicarbonato, como ustedes ya saben, y toda esta ecuación de equilibrio ácido-base, va a aumentar el PCO2, y el PCO2 es más sensible en la barrera hematoencefálica, por lo tanto va a pasar el PCO2 al cerebro y va a dar un ambiente acidótico, ¿ya? Y eso es lo que se ha descrito en estos pacientes, que pudiese haber un edema cerebral asociado al uso de bicarbonato. Solo en hallazgo, no hay nada randomizado frente a esto, pero son descripción de casos, que es importante considerarlo para darle más antecedente al no uso del bicarbonato. Se evalúa esto, que vieron que el 5% de los pacientes, es un estudio que se hizo no me acuerdo, como el 2000, ahí está, no lo puedo mirar porque justo me sale el compartiendo pantalla. Lo que se evaluó fue pacientes con primer episodio de cetoacidosis en menores de 5 años, y veían que tenían mayor duración de síntomas. Se usó bicarbonato en estos pacientes, pero sí lo que se dieron cuenta es que un 5% de los pacientes tenía edema cerebral antes de iniciar tratamiento. Por lo tanto, les vuelvo a dejar la duda, ¿es una complicación del tratamiento o una complicación de la enfermedad? De todas maneras, aunque sea una complicación de la enfermedad, es una complicación, tenemos que considerarla, y si nuestro paciente se deteriora aún más de conciencia, pensarlo, por favor, pensarlo e ir a tratarlo. Bueno, edema cerebral, el diagnóstico es similar a todas las otras causas de hipertensión intracraniana, clínica, imagen, ¿ya? Y el manejo, tal como lo hablamos ayer con la doctora Flores, manitol o hipertónico, ahí está la dosis para que sepan. Aquí está el suero hipertónico al 3%, en general en las urgencias no hay al 10%, no hay al 3%, perdón, hay al 10%, y ahí lo que ustedes pueden usar es un cc por kilo. ¿Ya? Esa es la otra formulita para que no tengan que perder tiempo en que la enfermera les prepare un hipertónico al 3%. Existe al 10, es una ampolla de 20 cc, y pueden usar un cc por kilo y 1 gramo manitol, es uno o el otro, y a veces es necesario que usemos los dos. Avísenle al neurólogo, que es lo que están sospechando, para que sea un manejo más integral, ¿ya? Por último, de nuevo nuestra tablita, nuestro flujo, lo pueden tener, lo pueden revisar, si quieren se lo pueden aprender de memoria. En el Sotero, que también está en español, así que en casi todos los hospitales se ha transformado esto como un protocolo de acción. Pero entiendan por qué hacemos las cosas y va a ser mucho más fácil y no se les va a olvidar ninguna rama. Pueden revisar los números, por supuesto que las dosis son muchas dosis y muchas cosas, y pueden consultarlo, ¿ya? Esto es lo más oficial, es la ADA, es algo que está aprobado a nivel mundial. Se las aconsejo. Les dejé dos, una en color y otra en blanco y negro. Por lo tanto, raya para la suma. 4 pilares. Volumen, no olviden el sodio, por favor. Potasio, insulina y los otros, que van a ser fósforo, bicarbonato y la anticoagulación. ¿Ya? Y no olviden alto índice de sospecha. Piénsenlo, ahora sobre todo con COVID. COVID va a seguir dando vuelta y sabemos que descompensa a estos pacientes, por lo tanto, piénsenlo. Alta mortalidad, sobre todo en los hiperosmolares y en los mixtos, y alta morbilidad neurológica. No nos sirve reanimar un paciente, lamentablemente, para dejarlo con secuela neurológica. Si vamos a reanimar un paciente, hagámoslo bien, sabiendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que puede pasar. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctora, por su presentación. Habían hartas preguntas, pero el doctor Vidal nos ayudó ahí a responder. Maravilloso.
Por ahora, no sé si quiere, las puede revisar. Donde dice sección de preguntas y respuestas. Déjame tratar de... Ay. Espera, déjame salir de mi... Voy a salir de Que compartir tiene que dejar pantalla. de compartir la pantalla.